De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Manuel Almonte es candidato a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Patria para Todos. Patria para Todos. Pasa que antes era Patria para Todos y Todas, pero ahora veo que está limitado a Patria para Todos. Manuel tiene un eslogan que me gusta: un artista diputado, la voz de las artes y la cultura. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Manuel, ¿qué te motiva a querer ser la voz de las artes y la cultura en el Congreso de la República Dominicana, concretamente en la Cámara de Diputados? Primero, déjame darte la gracia. No, tranquilo. Déjame darle la gracia a Joan y a todo el equipo de Cerrando la Noche. Bueno, Junior, en realidad lo de nosotros aspirar a diputado es una forma de continuar diciendo y practicando lo que más de medio siglo venimos haciendo. Trabajando las artes, la cultura, porque somos artistas plásticos además. Y lo hacemos, aspiramos a eso, a continuar desde el Congreso, haciendo ese trabajo que te decía de hace medio siglo, porque la cultura es lo fundamental que ha podido crear el hombre. Lo ha creado, la cultura ha creado al hombre pese al hombre haber creado la cultura. Una forma de hablar, de decir. Fíjate, el hombre, todo lo que el hombre hace es cultura, todo lo que transforma es cultura. Y ya decía, él mismo es cultura. Cuando aparece el hombre en la caverna, el simple hecho de un día levantarse en una forma ya estaba haciendo cultura. Cuando labra la piedra, cuando inventa el fuego o descubre el fuego, no es que lo inventa, todo eso es cultura. O sea, la cultura ha formado al hombre desde su aparición primitiva hasta nuestro día. En la forma, en su mente, en el espíritu y en la construcción de todo lo material que le es necesario. Eso es para que tú veas la importancia de la cultura. Entonces, algo tan fundamental fue usado desde el principio por los poderosos para manipular la mente de la gente, sobre todo a través de las artes. Siga. Sobre todo a través de las artes. Tomaron eso, la pintura, la música, el teatro, la danza, la educación, todo lo que tiene que ver con la facilidad de manejar el espíritu, la conducta, fue utilizado para manipular a los hombres. Desde el principio, el jefe de la tribu, el cacique, se erigía y se inventa el servirle a fuerzas superiores, y él era el intérprete. Y ahí surge la religión, sobre todo esa cuestión. Entonces, como eso ha sido hasta la actualidad, a través de todo el proceso histórico de formación del hombre, usado para manipular al hombre, en nuestro día pasa lo mismo. La educación es eso, la manipulación de la historia o la desaparición, como tú sabes, de estamentos fundamentales de la historia que contribuyen. ¿Por qué lo hacen?
para borrar la memoria histórica de los pueblos. Al borrarse la memoria histórica de los pueblos, pues es una persona, es un pueblo dócil, manejable. Decirle, mira, el futuro es esto, el desarrollo es esto, no hay más, yo soy la encarnación de ese desarrollo, de ese progreso. Y como le borran la historia, no saben si anteriormente hubo un progreso superior, lo cual desdice ese criterio del que hoy maneja. Entonces, desde el Congreso, nosotros pretendemos explicarle a este pueblo qué es lo que se puede hacer con la cultura como herramienta de desarrollo, tanto individual como colectivo. Desarrollo para el país, para el individuo incluso. Explicarle que allí no debe de permitirse, como hasta ahora, que se le maneje en base a algo tan fundamental como el asunto de la cultura. Es que la cultura, a través de las artes, va a lo más profundo de la mente humana. Una pieza, por ejemplo, musical de calidad, ustedes saben que eso, el efecto que causa en una persona que desde luego está educada, y muchas veces ni siquiera educada. Naturalmente, ustedes ven que se usa inclusive para... siente los acordes, siente la vibración. Sí, los animales que llamamos inferiores, habría que ver si es así. Se usa para las vacas, para el ganado, para que dé más leche, poniéndole sinfonía de Beethoven y ese tipo de cosas. Imagínense, ¿qué haría entonces en nosotros, seres humanos, animales ya supuestamente superiores? ¿Qué ha pasado, don Manuel, ya que usted se ha adentrado en el tema de la cultura y la importancia para los pueblos? ¿Qué ha pasado que a pesar de que esos conocimientos que usted acaba de expresar y que aquí tenemos intelectuales de alto renombre y calibre, y pues los gobiernos se han rodeado de equipos de intelectuales, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos el Ministerio de Educación? ¿Qué ha pasado que no se le ha dado esa importancia tan radical a la cultura, sabiendo que eso ayuda a moldear la conducta del individuo, del ser humano? Si hoy tuviéramos más museos, mucho más escuelas experimentales, mucho más escuelas de ballet, de danza, de teatro, de música, tal vez tuviéramos menos niños o menos adolescentes metidos en drogas y en bandas. Precisamente, no es que el sistema ignora el papel de la cultura. Yo decía, lo entendió primero que los pueblos. Las capas, las clases sociales que dominan los pueblos, entendió primero que ellos, o sea, que los creadores de la cultura, entendió el papel que podía desempeñar. Es posible que al principio el hombre elaborara artes para decorar la cueva, simplemente Altamira, donde habitaba. Es posible que solamente lo hiciera como elemento ritual. Pero las clases en el poder se dieron cuenta de que eso se podía tomar y a través de eso manipular a aquel. Es una forma de utilizar la cultura para controlar, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y ustedes crean, y ellos, por eso digo, ellos saben lo que están haciendo, lo que pasa es que no les interesa hacerlo bien. ¿Por qué no les interesa? Bueno, crean primero el Ministerio de Cultura, te hacen 50,000 cosas, definen lo que es la cultura a su manera. Tú ves que hablan de la industria cultural creativa, oye, la industria, o sea, es un problema donde tiene que haber plusvalía. En este caso los obreros seríamos los artistas, ellos los dueños de esa empresa, los que invierten el dinero. O sea, no, le dan el trato a los artistas como a un obrero cualquiera, un cortacaña, un albañil, todo ese tipo de cosas. Fíjense, y muchos de los artistas no se dan cuenta
de que lo están manipulando a ese nivel, lo están degradando. Porque si yo voy a ser un obrero, ¿para qué yo voy a hacerme artista? Durar 5 o 6 años estudiando. Mejor me voy con el viejo, a aprender albañilería o me quedo en el campo deshiervando. Y se acabó. Pero ¿sabe por qué los gobiernos hacen eso? Porque para que el pueblo no sepa ese poder, esa capacidad, esa herramienta de desarrollo que tiene en sus manos. Porque la cultura tiene en su naturaleza un ápice, no un ápice, un todo de rebeldía. Cuando tú compras un carro, sea viejo o sea nuevo, al poco tiempo tú lo que quieres es cambiarlo. Eso es avance, eso es revolución. Nadie se conforma en un estado, pero si tú no sabes que el carro, tú no sabes que primero que no hay carro, que hay que caminar, que tu condición de pobre, tu destino es ser pobre, andar a pie, ni piensa en carro. Pero si lo tiene, dice, bueno, pero voy a comprar un carro viejo. Si compra el carro viejo, como tiene ese destino de pobreza que te metieron, pues tú no piensas en que puedes tener uno nuevo. Toda esa manipulación para evitar de que la gente vaya más allá, se dé cuenta que allá hay una línea de horizonte que significa cambio para sí. Y cuando ese concepto es asumido colectivamente, es un peligro. ¿Cómo lograr, Manuel, desde el Congreso, poner entonces la cultura al servicio de la transformación y del bienestar colectivo? Bueno, como te decía, nosotros en tantos años luchando para que el pueblo se dé cuenta del poder que tiene a través de la cultura, como hacedor que repito, hemos logrado muy poco. Desde el Congreso pretendemos continuar planteando cosas como esta. A ver si conmueve, el Estado se conmueve y el pueblo también y decide tomar como bandera eso, como bandera de lucha. Comenzando, por ejemplo, desde las escuelas. Tratar de que las artes y la cultura sean parte real del pensum de primaria, el pensum de educación de primaria y secundaria. Eso es ir a la raíz del problema, a la raíz de la deficiencia que implica, porque ustedes ven, por ejemplo, que en las escuelas primarias te dicen, no, el Ministerio de Cultura, de Educación, sale y dice, no, porque tenemos arte en las escuelas. Mentira. Al más vivo de los profesores lo ponen a enseñar a los muchachitos a cortar con tijera, esto. Ahora, no, pero lo que nosotros planteamos es que las artes y la cultura sea una materia tan importante como el inglés, como el francés, como la matemática, como la lengua española, lo que sea. Así, porque eso completa el trabajo de la educación. Sin las artes y la cultura, el trabajo de educación, de formar una persona simplemente a leer y a escribir, no está completo. Y por eso ahí está el resultado de nuestras universidades. Por suerte en las universidades tienen escuelas de arte, pero van con analfabetos en esa materia. Si se formaran a nivel primario y secundario, cuando van a la universidad tenemos que encuentran una carrera que se va a llenar, porque la verdad que las artes llaman la atención de la gente. Eso es así, una forma extraña.
pero como no le crean condiciones a nivel primario y secundario de que se puede hacer una buena carrera cultivando una de las artes, siendo músico, escritor, poeta, pintor, bailarín, teatrero, como eso son cosas, óyeme, eso son cosas, inclusive todavía, no sé ahora, pero en los 70, 80, en mi mocedad, en los 70, era un problema uno dedicarse a las artes, eso es un vago, inclusive a la pintura. No, tenía que ser médico, esto, albañil, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Pero eso era inculcado por los gobiernos a la sociedad. Bueno, y eso, digamos que tiene sentido dentro de una lógica, porque a ti no te mandaron a la escuela a aprender para tener conocimiento, sino prepararte para que puedas modificar tu condición de vida, conseguir un trabajo digno. A eso te mandaron al colegio. Sí. Entonces, si ser artista no te garantizaba un empleo digno, un ascenso social, pues ¿qué te iban a promover para que tú seas artista plástico, que seas teatrero, bailarín? Sí, pero mira, precisamente, ¿para qué? Porque es que eso es para qué fue que le metieron. Porque es que lo que fundamentalmente somos es pacientes del Estado. Pacientes del Estado. Como tú eres paciente de tu cardiólogo, por ejemplo, tú llegas allí, siéntese ahí, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mire, tiene esto, pague. Usted tómese esa pastilla. Tú eres un paciente del Estado, así es la sociedad, paciente de ese Estado. Le dice, mira, le inculcan a nuestros padres, no, mira, es un empleo, hay que prepararlo para esto. Óyeme, te dicen qué carrera tú debes de estudiar, te dicen qué colores tú debes de gustarte, te dicen cómo debes de vestirte, inclusive cómo debe de caminar, cómo debe de sentarte. El que se sienta con pose media rara, no, ese tipo está raro, es un pájaro. Usted no puede caminar con algún movimiento porque, parece una mujer, usted es un hombre. Todas esas son cosas manipuladas. Pero si se comienza a trabajar la cultura desde el principio, tú vas a ver las cosas. Un ejemplo mío. Yo estaba en el CURNE, ya estudiando en el Colegio Universitario San Francisco de Macorís. Un día, ya yo estaba en Bellas Artes, pero el CURNE me cogía demasiado tiempo. Un día cojo para allá, como a las 2 de la tarde. Yo, pero ven acá. Y yo voy a ser profesor en un liceo, en una escuela primaria. No, a mí eso no me gusta. Tiré los libros y por ahí mismo me fui a Bellas Artes. Se quedó en las artes. Y me quedé ahí hasta la y yo crié a mi familia con las artes. Hoy lo tenemos hasta el sol de hoy. Don Manuel, tenemos que... Excúsame, sí, pero óyeme lo gracioso de esto. Primera vez que a mi casa se lleva una compra de un supermercado, donde los viejos míos, sí, una compra de un supermercado en los años 70. ¿Con qué? Con los primeros cuadros que yo vendía. Caro. Transformó la condición. Caro. Entonces, demostré que se podía vivir del arte. Seguimos con esta conversación con don Manuel Almonte, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Patria para Todos. Don Manuel ha explicado la importancia y lo fundamental que son las artes y la cultura para el desarrollo y moldeo de la sociedad y de los pueblos. Y pues lo ha explicado con lujos de detalle, incluso ha puesto ejemplo personal de superación de lo que son las artes y inclinarse por esta rama del saber y qué hacer. Don Manuel, para usted ser diputado por la circunscripción número 1, que vemos que es una circunscripción muy apetecible, que hay una cantera, hay una gama increíble de candidatos para elegir
desde pintor, como es usted, artista, hasta economista, hasta deportista, hay aspirando por la circunscripción número 1. ¿Qué usted piensa hacer en estos días que faltan ya para tratar de conquistar el voto de esa masa, que es una masa pensante, porque está en un cuadrante donde está prácticamente el 50-60% de la clase pudiente del país, de la que toma decisión? ¿Qué usted hace para vender esa propuesta que la veo excelente, muy buena, pero tiene que llegar al público? Bueno, la forma de llegar al público en estos procesos electorales, tú sabes que es en base a dinero. Dinero no tenemos. Entonces, ni siquiera para difundir nuestra propuesta cultural, que es la única propuesta que se hace en este proceso electoral. Nadie, ni el PRM, ni los demás grupos del sistema, se atreven a levantar un proyecto, en su proyecto electoral, una propuesta cultural. En sus programas, y lo pueden buscar, en sus programas de gobierno, no figura el tema cultura. No figura. Es más, la mayoría ni menciona el término cultura, y mucho menos artes. El día pasado el PRM hizo un evento que ellos llamaron cultural. Y fíjate, agarraron un grupo de que en vez de pica pollo, pues le daban promesas, puestos desde ya. Y algunos, ustedes recuerdan que al principio fueron millones que repartieron a un grupo de gente que hacen cultura. Pero la cultura que le señala ese sistema. Nosotros tenemos ese problema, pero nosotros nacimos con ese problema. Y aunque nadie nos lo ha impuesto, nuestro destino es seguir marchacando. Desde el Congreso, por ejemplo, hasta que esa pequeña burguesía de la circunscripción 1, que es la pensante, o no la pensante, sino parte de la pensante, porque no se puede tampoco caer en la discriminación. Aquí no es, en la circunscripción 1 no está lo mejor, pero sí es la que muchas veces decide. Lo demostró en el 65. Entonces vamos a ver si es verdad que tiene criterios sobre lo que es el pensar o cómo se debe pensar. Las opciones están ahí. Que no se conoce, bueno, pero en las redes yo me conformo con que la mitad de la gente que me ve en las redes, yo tengo agregado, lo que yo tengo agregado, no lo que me ven, porque eso no se sabe. Lo que yo tengo agregado, voten no por mí, sino por esa propuesta. Que si la tuviera el PRM o cualquier otro grupo, una propuesta parecida sobre la cultura, aunque no fuera esa, que voten por ello. Pero el caso es que no tienen propuesta cultural. Por eso que te decía, porque eso es un peligro. Y ellos no van a promover algo que va a atentar contra sus propias raíces. Bueno, y en los contactos, la circunscripción número 1 no es pequeña, ¿verdad? Tiene una población importante. ¿Cómo va ese proceso de acercamiento con los electores? Gente que pueden, porque no solamente votan lo que pueden entender tu propuesta, sino posiblemente la mayoría que no le entiende o no le interesa por cualquier circunstancia, ¿cómo responden en los acercamientos? Bueno, los acercamientos que hemos tenido, que han sido contactos personales. Por ejemplo, tenemos un grupo, una familia compuesta, el hijo, el papá y la mamá. Ellos mismos se constituyeron en comité de campaña para esta propuesta que nosotros encabezamos. Fíjate.
uno es de grupo de, el papá es de grupo de Ramfi, el hijo es del PRM y la mamá, esa no es de ningún partido. Y logró conquistarlo, y lo tiene consigo. No, esos son... Parte de su equipo. Esa gente dice que están trabajando para que yo saque más votos que el candidato Fulgencio Severino. Digo, oye, eso está... Qué agresivo, A ese nivel yo estoy contento y además la respuesta a través de las redes que uno recibe, eso es magnífico. Y si esto se multiplica en las redes, porque si no se multiplica no es redes. Si se corta un eslabón, ahí, si se hace ahí, yo creo que por lo menos sembramos la semilla para próximo encuentro, próximo debate, próximos procesos. Sí, próxima batalla. Porque lo de nosotros es sembrar una semilla que germine en manos de ustedes, que son jóvenes. Comenzamos hace medio siglo y seguimos en esto. Esa historia muy poco la pueden presentar. Cuando digo nosotros me refiero a un proyecto político, ¿no? Su candidatura y su propuesta me parece interesante. Muy bueno. Y a lo mejor una propuesta de esa naturaleza encajada en una candidatura a diputado nacional hubiese sido importante, pero no es la realidad. La realidad es que tiene que fajarse a contactar a un público, una circunscripción posiblemente ajena, posiblemente, no estoy diciendo que sea así, sí. al interés inmediato de lo que persigue la propuesta, de convertir la cultura en el eje motorizador del cambio y del progreso en la República Dominicana. Entonces, ese desafío, Manuel, lo entienden los jóvenes con los que han podido juntarte, los adultos medios, los adultos mayores, porque ahí está el gran desafío de conectar con la gente, para que asuman la propuesta y puedan darte el voto de confianza. Bueno, pero en la medida de lo que va a determinar es, aunque falta poco tiempo, en la medida de que la gente, las posiciones que levantamos impacte en la gente. Por ejemplo, nosotros planteamos en nuestra propuesta cultural, además del trabajo ese, comenzando por la niñez y la juventud, crear una red de casas de la cultura a nivel nacional, en cada cabecera de provincia. Una casa de la cultura que sirva como laboratorio y práctica de las artes y la cultura en la juventud de cada pueblo. Que se cree en cada pueblo lo que se llama un proyecto de habitacional. Pero son proyectos que uno, en caso de salir diputado, pues agitar por ahí, someterlo. Y si no salimos, seguirlo, tomarlo como bandera de lucha para que los artistas lo tomen. Un proyecto habitacional para que cada artista a nivel nacional, en cada provincia, que no tenga un techo, pueda accesar a un techo digno. Finalmente, Manuel, un llamado a los electores, porque ya hay elecciones en nada más y nada menos que 11 días. Y estamos a 8 y las elecciones son el 19. Un llamado a los electores. Bueno, nosotros el llamado que hacemos es a la gente que hace cultura, que practica una de las artes, a toda persona que se siente atraído por las artes y la cultura, que se fije en la propuesta que nosotros hacemos, que es la única, que voten por nosotros
en la boleta 27 del partido Patria para Todos y Aliado, que es la Unión Democrática y de Izquierda UDI, en la boleta, en la casilla número 1 de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y voten por su candidato, el candidato de las artes, la voz de los artistas, Manuel Almonte. Gracias, don Manuel. Éxito de aquí al 19 de mayo y que logre hacer realidad esos objetivos y que se materialicen. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, conversamos con don Manuel Almonte, candidato a diputado por el partido Patria para Todos, circunscripción número 1, Distrito Nacional. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.